Bienvenidos a una historia que desafiará tu corazón y fortalecerá tu fe. Soy Job, y esta es mi historia. Una vida marcada por la bendición, pero también por un sufrimiento inimaginable. Perdí todo lo que amaba: mi familia, mis riquezas, mi salud. En medio de las cenizas, me enfrenté a la duda, el dolor y el silencio de Dios. Sin embargo, mi fe fue puesta a prueba como nunca antes. ¿Cómo puedes seguir creyendo cuando todo a tu alrededor se desmorona? Acompáñame en este viaje de pérdida, resistencia y restauración divina, donde descubrirás que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca muere. Si alguna vez has pasado por tiempos difíciles o te has preguntado por qué sufres, esta historia es para ti. Ven y descubre cómo Dios puede transformar la prueba más dura en la mayor bendición. Te invito a que te quedes hasta el final y juntos encontremos respuestas en la historia de Job. Una lección de fe que puede cambiar tu vida. En la tierra de Uz se vivía un ambiente de prosperidad y tranquilidad. Esta región era conocida por sus vastas extensiones de tierra fértil y pastizales, donde los rebaños de ovejas, camellos y ganado prosperaban, reflejando la riqueza y la abundancia de la época. Las colinas y llanuras que rodeaban la tierra de Uz ofrecían un paisaje impresionante y, al mismo tiempo, proporcionaban los recursos necesarios para la vida y el comercio. La comunidad era próspera, viviendo en armonía y aprovechando los frutos de su trabajo. Sin embargo, Uz también era un lugar donde lo visible y lo invisible se entrelazaban. Las fuerzas sobrenaturales no eran ajenas a este lugar, y el destino de las personas podía ser influenciado por poderes mucho más allá de su control o comprensión. En este entorno, Job vivía como un hombre bendecido, rodeado de abundancia, pero pronto descubriría que su fortuna estaba a merced de un conflicto celestial que cambiaría su vida para siempre. La historia de Job es uno de los relatos más profundos y conmovedores de la Biblia. Job es presentado como un hombre justo, próspero y profundamente devoto a Dios, conocido por su sabiduría, integridad y bondad. Vivía una vida ejemplar y había sido bendecido con abundancia de bienes, una familia numerosa y una posición de respeto en su comunidad. Sin embargo, la verdadera prueba de su fe comenzó cuando Dios permitió que su fidelidad fuera puesta a prueba. Satanás, el acusador, desafía la lealtad de Job hacia Dios, sugiriendo que su devoción está basada en las bendiciones materiales que ha recibido. En respuesta, Dios permite que Satanás quite todas las posesiones de Job, su salud e incluso a sus seres queridos, para demostrar que su devoción no depende de las bendiciones terrenales. Job pierde todo: su riqueza, sus hijos y finalmente su salud, quedando cubierto de llagas dolorosas. En medio de su sufrimiento, Job es visitado por sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes, a lo largo de varias conversaciones, intentan explicarle que su sufrimiento es resultado de algún pecado oculto. Le insisten en que debe confesar para que Dios le restablezca. Pero Job, fiel a su integridad, sostiene que no ha cometido ningún mal que merezca tal castigo. A pesar de la presión, mantiene su fe y confianza en Dios, aunque no comprende el motivo de su sufrimiento. La esposa de Job, al ver la magnitud de su sufrimiento, pierde la esperanza y le insta a que maldiga a Dios y muera. Sin embargo, Job se niega a hacerlo, demostrando una fe inquebrantable a pesar del inmenso dolor y desolación. A lo largo de la historia, Job se convierte en un ejemplo de perseverancia y lealtad, mientras que Dios, finalmente, se manifiesta mostrando que su plan y su justicia están más allá del entendimiento humano. Job es restaurado con el doble de lo que había perdido, reafirmando la enseñanza de que la verdadera fe se mantiene firme incluso en las pruebas más difíciles. La historia de Job es uno de los relatos más poderosos sobre la prueba de la fe en la Biblia.
El conflicto principal comienza cuando Satanás se presenta ante Dios y cuestiona la integridad y devoción de Job, sugiriendo que su fe y adoración son meramente el resultado de las bendiciones materiales que ha recibido. Satanás argumenta que si se le quitan esas bendiciones, Job seguramente renunciará a su fe y maldecirá a Dios. En respuesta, Dios permite que Satanás pruebe a Job, confiando en la lealtad de su siervo. En un lapso muy breve, Job pierde todas sus posesiones, su riqueza y sus hijos. A pesar de esta devastación, Job no reniega de su fe. En lugar de maldecir a Dios, cae al suelo y dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová». Job 1:21. Este acto de humildad y reverencia demuestra que la devoción de Job no está basada en sus posesiones. Sin embargo, Satanás no se detiene allí y argumenta que, si la salud de Job es atacada, él finalmente cederá. Dios permite una segunda prueba. Job es afectado por llagas dolorosas desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza, en medio de un sufrimiento físico y emocional extremo. Incluso cuando su esposa le insta a maldecir a Dios y morir, Job responde con firmeza: «Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos». Job 2:10. Durante su prueba, Job se enfrenta al consejo de amigos que insisten en que su sufrimiento debe ser consecuencia de algún pecado oculto, intensificando aún más su conflicto interno. Job lucha con preguntas sobre la justicia y el propósito de su dolor, pero se niega a renunciar a su fe. En su angustia, continúa buscando respuestas y mantiene una conversación directa con Dios, anhelando comprender la razón detrás de su sufrimiento. Al final, Dios se manifiesta y, aunque no le da a Job todas las respuestas que busca, le muestra la magnitud de su poder y sabiduría. Job reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios y se humilla. Debido a su fe y resistencia, Dios no solo restaura lo que Job había perdido, sino que lo bendice con el doble de lo que tenía antes: más riquezas, más hijos y una vida aún más plena. La historia de Job es una profunda lección sobre la verdadera fe, que no se basa en las bendiciones materiales o la ausencia de problemas, sino en una confianza inquebrantable en Dios, incluso cuando no entendemos el propósito de nuestro sufrimiento. En la época de Job, la prosperidad se manifestaba a través de posesiones tangibles como tierras, ganado y la capacidad de tener una familia numerosa. Esto se consideraba una señal de la bendición y el favor de Dios. La riqueza material era vista como un reflejo directo de la relación con lo divino, y por tanto, era una medida de la rectitud y justicia de una persona. Las enfermedades y el sufrimiento, por otro lado, se interpretaban como un castigo divino o como la consecuencia de pecados ocultos, siguiendo la creencia de que las aflicciones eran una forma de manifestar la ira o desaprobación de Dios. El libro de Job es un claro ejemplo de cómo estos conceptos se ponían en práctica en la vida diaria y en las creencias de la época. Los diálogos entre Job y sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, son emblemáticos de la tradición de la sabiduría oriental, caracterizada por un estilo de discursos poéticos y un profundo enfoque filosófico. En estos discursos, se observa la idea de que el sufrimiento debe tener una causa moral y que la justicia divina siempre sigue un principio de retribución. El justo es recompensado y el impío castigado. Sin embargo, la historia de Job desafía estas suposiciones, ya que muestra que la justicia y la relación con Dios no siempre están vinculadas a las circunstancias externas. Esto introduce un cuestionamiento profundo de la idea de la retribución automática y sugiere que la relación con Dios es más compleja y no siempre comprensible desde una perspectiva humana. Este relato no solo refleja la sabiduría de la época, sino que también destaca la lucha interna y la búsqueda de significado en medio del sufrimiento, aportando así una visión más rica y matizada de la experiencia humana y la relación con lo divino.
La historia de Job es un viaje a través de un espectro emocional que abarca desde el más profundo dolor hasta la redención y la restauración. Al inicio, Job disfruta de una vida de prosperidad y abundancia, rodeado de familia y riqueza, lo que refleja un estado de paz y satisfacción. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando pierde todo lo que tiene, sumergiéndose en un abismo de dolor y confusión. La intensidad de su sufrimiento se manifiesta en sus quejas, lamentos y las preguntas que lanza a Dios, expresando una sensación de abandono y desamparo. En medio de esta tormenta emocional, la fe de Job se convierte en un faro, reflejando su reverencia y devoción, incluso cuando lucha por entender el propósito de su dolor. Este diálogo interno y externo entre el sufrimiento y la esperanza marca un punto crucial en su experiencia. Cuando Dios finalmente responde, la atmósfera cambia de forma palpable. El peso del dolor se disipa gradualmente, dando paso a la restauración, la paz y una nueva satisfacción. La intervención divina no solo reafirma la soberanía y la sabiduría de Dios, sino que también refleja la capacidad de la fe para resistir la adversidad y ser recompensada al final. El escenario principal es un vasto desierto con nubes de polvo flotando en el aire, reflejando la sensación de desolación y pérdida que Job experimentó. El suelo agrietado y seco representa la aridez que invade su vida. Simbolismo. El desierto actúa como un símbolo de los momentos más difíciles de Job, destacando la sensación de abandono y vacío que siente tras perderlo todo. En medio del desierto, se ven restos de una casa destruida, con paredes derrumbadas y madera quemada esparcida por el suelo. Las ruinas representan la devastación total de la vida de Job, mostrando que su riqueza y estabilidad se han desmoronado. Las ruinas son un recordatorio visual de cómo todo lo que Job poseía fue destruido, enfatizando el alcance de sus pruebas y la sensación de haberlo perdido todo. Job aparece sentado en el centro de la imagen, cubierto de ceniza, con ropas rasgadas y una expresión de profundo dolor. El entorno a su alrededor está envuelto en penumbra, intensificando el sentido de luto y desesperación. Las sombras se extienden desde su figura, resaltando su sufrimiento. La ceniza y la oscuridad simbolizan el luto, el arrepentimiento y la penitencia de Job, mostrando su estado de abatimiento y su búsqueda de respuestas en medio de la desolación. En el cielo, un torbellino emerge de manera imponente, con un brillo sobrenatural que contrasta con la oscuridad que lo rodea. Este torbellino es la manifestación de Dios, descendiendo con fuerza y majestad. Los rayos de luz que emanan del remolino iluminan el rostro de Job, señalando un cambio en su destino. El torbellino representa la voz y la presencia de Dios, un recordatorio de su poder y autoridad, así como la forma en que se revela a Job en medio de su prueba más difícil. En la parte opuesta del escenario, la imagen se transforma gradualmente de la oscuridad a la luz. Los paisajes se vuelven verdes y fértiles. El hogar de Job se reconstruye y se ve a su nueva familia, hijos e hijas, reunida, sonriente y llena de vida. El contraste entre la aridez y la fertilidad representa la restauración y las bendiciones que recibe Job al final. Este elemento visual muestra la recompensa de la fe y la perseverancia de Job. Es la representación de cómo, a pesar de la prueba, su vida fue restaurada de manera abundante. La combinación de estos elementos visuales clave crea una narrativa poderosa que muestra el ciclo completo de la historia de Job, desde la devastación y el sufrimiento hasta la revelación divina y la eventual restauración. Al integrar cada uno de estos símbolos, se logra transmitir la profundidad de la experiencia de Job y su capacidad de resistir, confiar y finalmente ser bendecido nuevamente. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. ¿Quieres aprender más sobre tema? Síguenos para recibir más consejos y herramientas útiles.
Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame tu opinión sobre este tema.